Hola amigos bibliófilos, hoy os traigo una nueva aventura del detective Jervis Fenn. El libro que vamos a reseñar se titula El misterio de la mosca dorada, escrito por Edmund Crispin, editado por Impedimenta y que consta de 335 páginas. Edmund Crispin era el sobrenombre de Bruce Montgomery, que durante la década de los 40 y 50 se hizo famoso por escribir una serie de novelas detectivescas de misterio de descubrir al asesino, como los de Agatha Christie, protagonizadas por el mismo detective que es el profesor de Oxford, Jervis Fenn. De este autor y protagonizado por el mismo detective ya había leído La juguetería errante, que ganó el premio Hombre de la Nube ex aequo a Mejor Comedia del 2015, y como comprenderéis cuando cayó en mis manos este libro, que cronológicamente es el primer caso de Jervis Fenn, pues lo leí enseguida, con fruición e ilusión. ¿Y qué nos cuenta la novela? Bueno, la novela nos habla de una compañía de teatro que va a representar una obra en Oxford, y tras hablarnos un poco de ellos y sus relaciones, pues ocurre un crimen, muere uno de los miembros de esta compañía, y es entonces cuando Jervis Fenn, que como he dicho es profesor universitario de Oxford y muy excéntrico, se decide a investigar el crimen y desvelar al criminal, con sus buenas dosis de ironía y humor inglés. Y tengo que decir que en comparación a La juguetería errante, El misterio de la mosca dorada es mucho más ortodoxo, es mucho más una novela de misterio, una novela de detectives, de misterio de quién lo hizo, es decir, existe una serie de sospechosos y tienes que desvelar cuál de ellos lo hizo. Y mientras La juguetería errante era más comedia, esta novela se ciñe mucho más al esquema de este tipo de novelas. De hecho, es que hasta parece casi un manual de cómo se escriben este tipo de novelas. O sea, está de hecho estructurada en presentarte a los personajes, luego desarrollar sus relaciones, luego el crimen, luego la investigación con los testimonios, las coartadas, las hipótesis y al final el desenlace y descubrimiento del autor delante de todos los demás en una reunión. Y es muy ortodoxo, y de hecho creo que está hecho así incluso queriendo, incluso se burla el propio autor de eso, de que es muy de manual. Es que de hecho los personajes saben que están en una novela de detectives. Sí, es tan obvio que hay una parte de la novela donde Jervis Fenn y el inspector de policía y el inspector jefe de policía y tal están hablando sobre el crimen, y en un momento dado le pregunta el inspector jefe a Jervis Fenn si sabe quién ha sido el asesino, y Jervis Fenn dice, pues sí que lo sé. Y el inspector jefe pregunta, ¿quién? Y Jervis Fenn, ¿ah? Y contesta el inspector jefe, no me vengas con los típicos trucos de detective para mantener la tensión de la novela. Que es graciosísimo porque sí, todo el mundo se da cuenta de que esto es una novela de detectives muy clásica. De hecho, es un misterio de habitación cerrada, no exactamente es de cuasi habitación cerrada, porque se supone que en el momento de producirse el crimen nadie podía haber entrado, así que sí, técnicamente podríamos decir que es de habitación cerrada, y los crímenes de habitación cerrada o los misterios de habitación cerrada solo tienen 3 soluciones posibles, solo 3. Siempre son alguna de ellas, siempre son las mismas, y no las voy a decir porque si ya habéis leído muchas de estas novelas ya sabéis cuáles son, y si no las habéis leído pues tampoco os voy a yo a chafar la lectura porque no es cuestión. Pero tengo que decir que El misterio de la mosca dorada, con todas las bromas que se hacen sobre que sí, más o menos saben que esto es un misterio o una novela de detectives ortodoxa, la narración va muy ágil. El descubrimiento de los diferentes datos, de las diferentes pistas, se da muy bien, a buen ritmo, no te pierdes, nunca hay algo que igual te parezca que no puede haber sido. Otra cosa es el motivo del criminal, que el motivo del criminal, bueno, aquí da igual un poco. Es que literalmente no importa. Pero eso también se menciona en la propia novela, que a Jervis Fenn el motivo le trae sin cuidado. Y de verdad que no tiene importancia, y tampoco creo que tenga nada que ver o ninguna clase de influencia en el devenir de la investigación. O sea, quiero decir, lo más importante es adivinar cómo se hizo y quién lo hizo. En realidad, en cuanto sabes cómo, sabes quién, pero bueno, da igual. La cuestión es que si sois muy fans de las novelas de detectives estilo Agatha Christie, muy clásicas, pues esto os satisfará, sin duda, Es como Agatha Christie, pero si Agatha Christie fuera más ingeniosa.
Sí, Edmund Crispin tiene una forma de escribir mucho más original o mucho más pulida, utiliza grandes cantidades de humor, utiliza muchas referencias a la literatura clásica, quiero decir, a Shakespeare, a Malory, y si tú las pillas bien, y si no, también, le da igual, literalmente. Sus personajes son, creo, más memorables, son más excéntricos. Jervis Fenn es de verdad un detective que se te queda, y no es que Poirot o Marple no se te queden, pero Jervis Fenn es más, no sé, es más loco, está más a tono y es más acorde con el tono bromista o jocoso que tienen las novelas de Edmund Crispin. Pero de la misma manera os digo que Edmund Crispin también utiliza los típicos clichés o las típicas, sí, trampas que pueden utilizar los escritores de este tipo de novelas detectivescas, y es que, por ejemplo, una gran parte de la novela hasta que se sucede el crimen está narrada desde el punto de vista de Nigel Blake, que es un periodista que es amigo de Jervis Fenn. Y esto se suele utilizar bastante en este tipo de novelas, es decir, que la narración de momentos clave o del momento del crimen se haga por un tercero que no sea el detective, básicamente porque se da por supuesto que si el detective estuviera en ese momento adivinaría el crimen y el criminal enseguida, sin problemas, porque para eso son los más avispados del lugar. De hecho, yo creo que si Miss Marple hubiera estado en la fiesta, en el espejo se rajó de parte a parte, adivina en 2,5 segundos lo que ha pasado y quién ha sido y todo, ¿vale? O sea que es un método un poco tramposo, pero es normal, o sea, de hecho hasta casi se menciona y se hace mucho énfasis en que Nigel Blake realmente no te está ocultando ninguna información clave, en toda su narración están las partes que son importantes, no te hace trampa en ese sentido, y es eso, Edmund Crispin tiene mucha habilidad al narrar este tipo de historias, o sea, sabe cuáles son los mecanismos que mueven esta clase de narraciones detectivescas. De hecho, tras un pequeño prólogo sobre los trenes y Oxford, ya te presenta a los personajes, y al final de ese capítulo donde te presenta a los personajes, escribe un párrafo que está, vamos, matemáticamente escrito para engancharte. No, en serio. Es tan obvio que hasta os lo voy a leer. Está en la página 28 y dice así: cada una de estas personas... pone personas, impedimenta, que sepáis que en esta edición que tengo yo, que es de marzo de 2015, en la página 28, en vez de personas pone personas. Bueno, da igual, sigamos, ¿vale? Cada una de estas personas se dirigía a un lugar distinto de Oxford. Fenn y Donald Fellows regresaban al St. Christopher, Sheila McGow a su domicilio en Walton Street, Sir Richard Freeman a su casa en Bowles Hill, Jean Whiteley a su college, Helen A. Sud al teatro y posteriormente a sus domicilios en Beaumont Street, Robert, Rachel y Nigel y Nicholas al pub Mace and Spectre, en el centro de la ciudad. El jueves, día 11 de octubre, todos ellos se encontraban en Oxford. En el transcurso de la siguiente semana, 3 de estas 11 personas morirán violentamente. Que vamos, este párrafo es de echar anzuelo, ¿vale? Echar anzuelo. De hecho, conmigo funcionó muy bien, porque yo quería saber más, ¿vale? Que a mí este tipo de historias me gustan, pero aún. Y es eso, es una gran novela de detectives muy clásica, comparada con La juguetería errante. La juguetería errante creo que es mejor porque es más personal, más de Edmund Crispin. Era mucho más comedia, mucho más loca. De hecho, se basaba más en la comedia que en el misterio, aunque el misterio también tenía su importancia. Y este es mucho más ortodoxo, mucho más manual de cómo se escriben esta clase de novelas. Pero a los aficionados del género yo creo que les va a gustar. Hombre, obviamente no si lo que quieres es leer cualquier novela que no sea una novela de detectives. Ni por supuesto tampoco no si lo que quieres leer es una novela de no ficción. O si lo que quieres leer es, yo qué sé, un drama de época al estilo Dinastía, pero con los incas. Porque entonces no. Esto es lo que es, esto es una novela detectivesca, clásica, de averigua quién ha sido el asesino, de misterio de habitación cerrada, o sea, lo más clásico de lo más clásico de lo más clásico, con comedia, eso sí, y si es el tipo de libros y género que te gusta, pues animo a que se lea, y si, bueno, te gusta más o menos, si te gusta la comedia, pues también, pero si no, no. Y bueno, ya está. Espero que esta reseña os haya gustado, que os pueda ayudar a haceros una opinión de este libro y si queréis leerlo o no. Ya sabéis, like, dislike, los comentarios están abiertos. Gracias como siempre por aguantarme y estar ahí. Hasta la próxima vez. Adiós.